Cuando crees que es geopolítica, pero te responde la historia. Hay errores, y luego están esos errores que no son tácticos ni políticos, sino históricos. Estados Unidos, con toda su maquinaria, su narrativa global, su experiencia en presión internacional, parece haber cometido uno de esos. Creer que estaba tratando con un país más del mapa, cuando en realidad estaba tocando la puerta de una civilización. Porque Irán no es solo Irán. Irán es Persia, con otro nombre. Y ahí es donde el cálculo comienza a fallar. Mientras algunos analistas hablaban de sanciones, aislamiento, presión diplomática, la historia, callada pero firme, parecía decir, esto ya lo hemos visto antes, porque estos iraníes, sí, estos mismos, son herederos de una de las civilizaciones más antiguas, más estructuradas y más resistentes que han existido. No estamos hablando de una nación improvisada, estamos hablando de una continuidad histórica que se mide en milenios, y aquí es donde el sarcasmo se vuelve inevitable. Pensaron que era Venezuela, pero les salió Persia, porque en el año 539 a.C., mientras muchos pueblos apenas comenzaban a organizarse, un hombre llamado Ciro el Grande entraba a Babilonia, no solo para derrotarla, sino para redefinir el concepto mismo de poder. No arrasó, no exterminó, no humilló, administró. Y aquí viene el detalle que muchos olvidan o prefieren no recordar. Ciro dejó registrado su pensamiento político en lo que hoy se conoce como el Cilindro de Ciro, considerado por muchos historiadores como uno de los primeros documentos que expresan principios cercanos a lo que hoy llamamos derechos humanos. Liberó pueblos, permitió el regreso de los judíos a su tierra, respetó culturas y religiones. Es decir, no solo ganaban guerras, sabían gobernar después de ganarlas. Ahora comparemos eso con el presente. Cuando tú crees que estás aplicando presión moderna, pero del otro lado hay una mentalidad que ha visto caer imperios completos, desde Babilonia hasta estructuras mucho más recientes. Quizás el problema no es la estrategia, es la lectura histórica, porque no es lo mismo enfrentar a un Estado que a una civilización que ha sobrevivido a todo tipo de invasiones, crisis, cambios de régimen y transformaciones globales. Aquí no estamos hablando de reacción, estamos hablando de memoria. Y cuando un pueblo tiene memoria, no responde como otros. Ahora, seamos claros, nadie es invencible. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Todo imperio cae, todo poder se transforma, toda hegemonía se reconfigura, pero también la historia enseña algo incómodo. Hay pueblos que no negocian su identidad, y esos pueblos no se doblan fácil. Entonces, claro, cuando tú entras con la lógica de presión, de desgaste, de cálculo político, pero del otro lado hay una estructura mental formada durante miles de años, el resultado puede no ser el esperado, y ahí nace la ironía más grande de todas. No fue un error militar, no fue un error diplomático, fue un error de comprensión, confundir un país con una civilización, pensar que todo el mundo reacciona igual, cuando hay pueblos que piensan en siglos, no en ciclos electorales. Y al final, la historia, esa que muchos ignoran, siempre termina recordando algo simple. El que no entiende el pasado termina equivocándose en el presente. Soy Mario Turcios, el sobreviviente.